Saludos, buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este único debate semanal, de momento, único debate semanal que tenemos aquí en Teleasturias para analizar la actualidad casi de toda una semana. Vamos a contarles muchas cosas, por ejemplo, lo ocurrido en Ponferrada. Es curioso, una localidad tan ligada a Asturias, localidad minera también, en fin, no muy lejana, muy cerquita de nuestra región, y la que se ha liado allí con ese alcalde que ha pactado, como saben, con un acosador sexual convicto y convexo. Les hablamos de ello en un momento en el que a estas horas, por lo menos cuando grabamos nuestro debate público, todo el mundo está pendiente de una chimenea vieja, no tiene nada especial esa chimenea de hojalata oxidada, además la hemos visto reiteradamente estos días por televisión, y donde se supone que debe salir esta misma tarde humo de color blanco. Eso es lo que se espera, y pronunciar aquella célebre frase de Habemus Papam. En fin, vamos a hablar de ello y de muchas cosas más, incluso de los premios de la música recientemente celebrados, porque con nosotros está David Serna, periodista y que se incorpora hoy, después de mucho tiempo en esta tele, a nuestra tertulia. Un placer recibirle. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cómo fueron esos premios de la música? Fueron bien, hemos conseguido, yo los contaba antes a micrófono cerrado, que quería hablar con dos de los premios este año, que era Lisardo Lombardía, director del Festival de Lorient, y con José Ángel Evia, el gaitero maliayo, y que habían estado las dos primeras galas y esta era la octava y no habían estado. Quería hablar con ellos simplemente para ver qué evolución habían visto, cómo lo habían visto y tal. Y los dos coincidían en lo mismo, que era, a fin de cabo, el objetivo que perseguimos siempre, ¿no? Que por lo menos un día al año, los músicos asturianos, ya sean de folk, de rock, de heavy, de pop, de jazz, de lo que sea, estén juntinos y celebren juntos, si no Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, sí, pero sí que celebren por lo menos, pues eso, San Amas o Santa Amas, que son los premios. Por eso fue una gala guapa este año. Además hubo, yo creo que 3 premios honoríficos muy sustanciosos, el de los Berrones, que cumplen 25 años. Mantener una empresa y un grupo de pop o de rock no deja de ser una empresa, sí, y que esté en pie 25 años y todavía con vida por delante, pues es bueno. El Festival de Lorient, que ha sido siempre la meca de la música folk asturiana, y no se podría hablar de la importancia que tiene el folk en Asturias ahora si no fuera por la relevancia que tuvo siempre el Festival de Lorient, aunque sea en Francia, y José Ángel Evia, que sin duda alguna yo creo que el gaitero en este momento más importante que hay en España. Bueno, parece mentira que todavía, Gustavo, siga existiendo música a pesar de las descargas, ¿no? Estos días leíamos, por cierto, que España es probablemente uno de los países de Europa, si no el que más, donde más descargas ilegales musicales se producen, ¿no? Hay muchos más parados que en otros sitios y hay que rellenarse el tiempo de alguna manera, y entonces, claro, pues, y las descargas son muy sanas porque favorecen que haya conciertos y que haya sesiones como estas que ha comentado David y que promueve, etcétera, etcétera, ¿eh? Necesario. Pues, a mí lo que me da rabia de las descargas, y aparte de lo que dice Gustavo, es que la gente está convencida que no solamente de la música, sino la música, el cine, incluso ya dentro de muy poco, si no es ya también la literatura o los libros, es gratis. Es algo que todo el mundo hace de manera gratuita y puedes acceder a ello de manera gratuita, y que toda la gente que se dedica a la creación artística de alguna manera, pues no tiene ningún valor para nada, ¿no? Ahí me da un poco de rabia. Bueno, pero hay una falacia también, ¿eh? Cuando se calcula, ¿ha habido tantos millones de descargas, hemos dejado de ganar esto? No, que sí. ¿Qué más quisierais si no hubiera habido esas descargas que lo hubieran comprado? Pero no necesariamente. Es decir, no. Yo creo que ahí se exagera mucho también, porque lo que están intentando muchos de los artistas y de los creadores es volver a un canon cada vez más fuerte y a que el Estado les mantenga, y de hecho de vez en cuando se inventan aquellas cosas de que hay que cobrar los derechos de autor de las obras ya prescritas para favorecer a los creadores nuevos, historias de estas. Es decir, efectivamente, el que haya muchas descargas, el tiempo es limitado para escuchar y para ver. Tenemos 24 horas al día y tenemos, aunque veamos una película con cada ojo, pues es decir que hay un número finito de escuchar audiovisuales y música, etcétera, etcétera, y sin duda sí que pierde el sector, pero no tanto como dicen, porque si no estuvieran descargas tendrían mucha menos publicidad, mucha menos presencia, no necesariamente se iba a vender más, porque la verdad es que cada vez hay más. Aquí la competencia son las radios, son las televisiones, que si es que en realidad no hay por qué comprar, si tienes con qué llenar el día y muchas vidas viendo lo que tienes de gratis, y entonces yo no veo que vaya por ahí. Es decir, las descargas están estupendas, favorecen para publicitar. Lo que tienen que hacer los artistas, y que es lo que están haciendo, es crear grandes conciertos, crear eventos que obligues a la gente a ir. Los libros, han dejado de vender los libros tampoco se venden. Y entonces, ¿cuántos viven de los libros? Pues poquísimos, añoran. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues lo que hemos empezado a hacer nosotros en mi editorial, por ejemplo. Vendemos los libros ahora en 4 formatos: en papel, en vegetal, para el que lo quiere, en 2 formatos de digital, en PDF y en Kindle de Amazon, pero también lo ofrecemos íntegro el libro gratis en Google Libros. Es decir, el que lo quiera leer, ahí lo tiene enterito. Y si algún friki lo quiere comprar, pues que lo compre. ¿Qué logras con eso? Expansión. Jamás vas a vender un libro a un señor de Paraguay o a un señor de Colombia o a uno que está perdido en el Congo y que sabe español, pero sí tiene acceso a Google Libros. Con la música pasa algo parecido. En los que creen que más quisieran muchos que les hicieran descargas ilegales y que les escucharan, ni regalándolo. De hecho, hay miles y miles de artistas que ofrecen sus obras gratis y nadie las mira. Entonces, ¿a quién afecta esto? Pues a los que tienen cierta fama, a los que tal, entonces sí, se quejan unos, pero bueno, eso está cambiando todo. Oye, ¿dónde está la SGAE? Todavía existe, ¿no? Porque es verdad que actúa con mucha menos virulencia, por lo menos ya no va a bodas como antes, pero después de lo que pasó con ese asunto judicial parece que están como más calmados, ¿no? El asunto judicial, lo que pasó fue un escándalo particular de 2 señores que llevaban allí, o 3 señores que estaban allí y que robaron descaradamente. No es un problema de la institución, yo creo, sino es un problema de las personas que estaban allí, a los que se les consintió o no se les consintió, no se enteraron de lo que estaba pasando y lo estuvieron haciendo, ¿no? Es como si nosotros 3 tenemos una empresa, contratamos un gerente, el gerente nos roba y el problema es de la empresa, no el problema es del gerente que nos ha robado. Yo creo que la SGAE, yo soy socio de la SGAE, tuve que hacerme socio de la SGAE cuando estrenamos El alma de la melodía, un musical que hicimos el año pasado, y era la única manera de cobrar que tenía. Como por otra parte, y he cobrado, efectivamente, como autor, y cobré, sí, de una manera religiosa y además perfectamente establecido todo y hecho, ¿no? Y la SGAE sigue funcionando y muchos artistas en este momento viven precisamente de los derechos de autor que les devenga la SGAE, ¿no? La Sociedad General de Autores de España, que es una empresa que mucha gente piensa que es una cosa curiosísima, que es una institución pública que pertenece al Ministerio de Cultura o algo así, que es una sociedad privada total y absolutamente. Bueno, privada, pero con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, no, y con amplia tolerancia del Estado. Total y absoluta, total. Sí, total. Es decir que... Con el consentimiento puro y duro de... Ahí. Bien. No, adelante, Gustavo. No, quiero decir que es privada, pero es que es privada, pero con un consentimiento extremo del Estado, ¿no? Y no solo para eso, sino para favorecerle incluso en momentos determinados, como ha habido pues los asuntos del canon, etcétera, etcétera. Es decir, la SGAE viene de mucho antes de todas estas películas y la SGAE es una institución que si se mantiene en silencio ahora es porque todos los que son socios cobran. Claro. Es decir, que la SGAE reparte bien. Lo que argumentan los afines al equipo anterior es que esas compras y esas supuestas malversaciones se hacían no con el dinero que correspondía a los artistas, sino con la comisión que correspondía a la SGAE previa al reparto. Hombre, es un modo discutible de hablar. Totalmente, porque en todo caso, si tuvieran tantísima disposición como comisionistas, la institución, pues que repartieran más entre los autores. Yo creo que la SGAE, vamos, es con otros nombres, pero en todos los países es exactamente igual. Estamos hablando de filmes, insisto, El alma de la melodía, y publicamos canciones de otros musicales, tenemos que pagar a autores americanos, británicos, franceses, y hay unas sociedades exactamente igual que en otros países que se encargan de recaudarlas de una manera muy religiosa, exactamente igual que eso. Yo creo que el problema de la SGAE en los últimos años es que cometió atrocidades impopulares y además fuera de lugar. Por ejemplo, que cobrara al pueblo se me olvida ahora, la Salvajara, que le cobren al que mi peluquero, que voy a cortarme el pelo, que es un peluquero de toda la vida de paisanos, que le cobren por tener la radio encendida, que corta el pelo, me parece una atrocidad salvaje. O sea, ese tipo de avaricia que ha generado la SGAE en los últimos años, queriendo cobrar a todo bicho viviente por cualquier cosa, es lo que le ha hecho ser antipática y mucha gente que se ha ido. ¿Por qué? Porque no tiene que ser así. Me parece bien que se salvaguarden los derechos de autor, igual que se salvaguardan los derechos de emisión o las patentes de cualquier invento que tú no puedes utilizar, o medicamento, creo que sea. Me parece correctísimo. Lo que no puede ser es un peluquero, porque tiene la radio encendida, que le cobren una comisión. Me parece un abuso total y absoluto, fruto de una avaricia y de una codicia fuera de lugar. Y de una legislación que se lo permite. Correcto, claro. Por el hecho ya de que te denunciaran y tal. Y entonces ahí se han cometido las atrocidades de las fiestas populares, de los bares, de hoteles, etcétera, etcétera. Y ahí ha habido una connivencia grande del poder, sobre todo en la etapa socialista, donde estuvieron muy mimados, porque también generaba mucho dinero. Y les sirvieron para hacer muchas chapuzas. Es decir, el Estado se aprovechó de la SGAE para meter
meterle muchos marrones de teatros deficitarios. De la SGAE se hizo con un patrimonio tremendo que ahora están deshaciéndose de él porque no hay quien lo mantenga. Y entonces que es una situación delicada. Y curiosamente España es una de las naciones con más solera en este tipo de instituciones. La ley de propiedad intelectual del 19 fue muy avanzada y las instituciones, y esto empezó, que la SGAE prácticamente tocaba sobre todo al teatro inicialmente cuando se puso en marcha, y luego ya, que es lo que había, y luego ya empezó a crecer, que donde la presencia de los autores de libros o de la música era muchísimo menor, era el teatro fundamentalmente lo que garantizaba la SGAE. Oye, Gustavo, tú que te precias de saber de la historia y costumbres de la Iglesia Católica apostólica y romana, ¿será brasileño o italiano el Papa? ¿O español? O de Sotondio. Yo no soy el Espíritu Santo. ni lo aparentas, vamos. No, ni lo quiere. Ni lo quiere ser. No, yo creo que no va a haber ninguna sorpresa, que será un representante de un país occidental, quizá italiano, quizá del mundo francés, quizá toscano, seguramente no será, seguramente alemán no, polaco tampoco, y por supuesto... Y eso que es curioso porque el anterior papa lo nombró Dios el representante de él en la tierra porque era un pastor alemán, ¿no? Para cuidar el rebaño, estaba muy bien. Santo, sí, era tremendo. Yo estoy convencido, yo pienso lo mismo que Gustavo. Vamos a ver, esta mañana estaba viendo el diario de Radio Nacional, el parte, yo sigo llevando el parte todavía, el parte, y me hace gracia porque todos sabemos los politiqueos que hay en todo el mundo, cualquier cosa, tenga que ser administración local, autonómica, nacional, internacional. Jolín, con la Iglesia, eso sí que es un politiqueo, con perdón, un mamoneo, es una lucha de poder impresionante, eso sí, todo bendito, con lo cual es todo maravilloso, deben de sodomizarse todos ahí de manera salvaje, pero todos protegidos bajo el amparo del Espíritu Santo. Hay una lucha de poder encarnizada y además con larga y vieja trayectoria. Pero no por el poder, sino para favorecer la potencia de la institución. Correcto. Tan necesaria en nuestros días. Es decir, lo que a mí me hace mucha gracia es cómo mucha gente que no son creyentes, que no son practicantes, que se consideran ajenos a estas cosas, son los que más opinan sobre lo que tiene que pasar con el Papa. Y dicen, tiene que haber un Papa moderno, Papa no sé qué, un Papa que hable. ¿Qué más les da? Es decir, que cuando la Iglesia es importante que se mantenga potente porque es el único bastión que tenemos para poder defendernos, si es que es posible, contra los arrebatos de los maometanos. Y entonces ¿Tú crees realmente que la Iglesia es un bastión inexpugnable? No. Si no es por ahí, no tenemos nada que hacer. Es decir, si no enfrentas al fanatismo maometano y al fanatismo calvinista y protestante, que es parecido al maometano. Esos son el enemigo, esos son la degeneración de la sociedad. Si no enfrentas un mínimo corpus de creencias, es imposible. Es decir, los ateos, los increyentes, pues esos normalmente van a pasar de todo. Es decir, cuando haya un enfrentamiento en serio, a ver cómo logras convencer al personal a irse a eliminar maometanos o a eliminar calvinistas. Pues dándoles de comulgar, inspirándoles el Espíritu Santo y a decir, ¡hala!, contra los malvados. Esa es la motivación efectiva que se puede encontrar ahí. Y por eso es importante una Iglesia fuerte y firme. Me gusta. Yo lo que sí creo, independientemente de lo que dice Gustavo, que estoy de acuerdo con él totalmente, porque vamos a engañarnos, es verdad, pero yo lo que sí creo es que la Iglesia necesita una regeneración, necesita abrir un poco las ventanas y respirar un poco. Hablábamos antes de la SGAE, de los escándalos. ¿Favorecer el ateísmo universal? No, pero lo que no se puede consentir, por ejemplo, en la Iglesia es que haya un montón de pederastas, que todavía la Iglesia norteamericana haya tenido que pagar el otro día, esta mañana, no sé si eran $4.000 millones. Los norteamericanos sobre todo. Ya, pero todo eso, al fin y al cabo, está en el tutum revolutum, está siempre en la misma historieta, ¿no? Y yo creo que la Iglesia sí que tiene que dar ejemplo, pero claro, es que lo que no se puede hacer es que la Iglesia esté predicando y esté con el mazo dando, o sea, que no esté cumpliendo lo mismo que critica a los demás. Pero esto es parecido a la infección de Chávez, ¿eh? Es decir, probablemente ahí están las fuerzas del mal calvinistas untando o corrompiendo a santos padres católicos
para que hagan perversidades. ¿Tú crees que se dejan pervertir? Hombre, vamos a ver, no, hombre, el primer caso que salió fuerte fue el de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Y eso lograron taparlo durante mucho tiempo. Y claro, luego cuando se desencadenó, claro, porque ya no había sido solo pederastia en los años 50, sino también drogadicción por parte del Marcial, pero luego ya... O sea, sexo, droga... No, y luego padre de familia, con varios hijos. Y entonces, claro, eso fue... Y de hecho eso hundió mucho a la Orden de los Legionarios de Cristo, con gran contento de su enemigo y competencia el Opus Dei, que estaba de capa caída, y entonces encontró un poco ahí de tirón. Pero claro, pero eso al fin y al cabo, si te pones a ver, ¿desde qué perspectiva nos ponemos a hablar de ese asunto? Porque la degeneración que supone, por ejemplo, fenómenos como lo de la arena ese de los muertos que hubo en Madrid, o en el mundo maometano, cosas parecidas, etcétera, etcétera, pues no te digo nada. Quiero decir que aquí la cosa es mucho más delicada de lo que parece, que si nos ponemos demasiados estupendos en estas cosas... No, pero no es estupendo. ¿Cómo es lo de la cara de la mujer del César tiene que ser honesta y además parecerlo, ¿no? Hombre, que un sacerdote, con todos mis respetos, que está predicando una serie de cosas, termine siendo un metemano niños, es un poco complicado, ¿no? Da una imagen un poco paupérrima de parte de la Iglesia, ¿no? Que no contamina toda la Iglesia, que es una cosa curiosa, perdona. Sirve para filtrar también a los niños, para que aprendan. Es que no te dejes meter mano por un... No, es una educación sentimental. Independientemente de la parte sexual, yo creo que la Iglesia necesita un aire nuevo. Por ejemplo, tú y yo somos de la generación del Vaticano II. De la generación... somos de esa generación. Somos de esa generación, de la generación que el Concilio Vaticano II cambió radicalmente. Pero a nosotros no nos cambia eso, hombre. Bueno, hombre, cambió hasta el concepto del espectáculo religioso, sí, bueno, ¿no? Hasta la misa. Yo que era monaguillo en las Salesas, aquello me supuso un cambio radical. Yo que me sabía la misa entera en latín y daba la misa, ayudaba a la misa de espaldas al pueblo, el Concilio Vaticano obligó a dar la misa en castellano. Tuvimos que aprender los monaguillos todo y darla al público, ¿no? Luego los teleclubs que estaban también en las parroquias, coincidió, y esa generación nuestra, que teníamos entre 10 y 15 años, supuso el Vaticano II un aire nuevo que llevó mucha gente joven a la Iglesia Católica en aquel momento. Yo nunca estuve en un teleclub en la parroquia, ni nunca fui monaguillo. Pero vivías al lado de Pinar del Río, y eso no vale. Pero como tú y yo hemos ido a clases de religión juntos, porque con don Ramón y don Robustiano, estudiamos juntos en el instituto Alfonso hace II. mucho tiempo. La de ejemplos que ha dado el Instituto Alfonso II. Pero sí que la novedad del concilio, que igual tú te acuerdas, fue cuando apareció un sustituto de religión joven que se murió hace poco, que era Pandavenes. Sí. Y murió hace poco, mira, pues no lo sabía. Sí, y entonces estaba en la catedral. Y entonces dijo, bueno, aquí hay que modificar, ya no se puede estar en el aula todos viendo, hay que poner todo alrededor porque es el modelo Philips 62, 65, no sé lo que dijo. Pero fue en sexto, por ahí. Sí, y entonces ahí, esa era la gran novedad. La gran novedad era que el profesor ya no estaba mirando el aula, sino que había que ponerse en circulito. Nada, pues eso, cambios para que no cambie nada. Don Robustiano y don Ramón se llamaban nuestros profesores de religión. Sí. Era tremendo aquello. Yo me acuerdo que se saltaban, había, no sé si eran quintos, era esto. Todo el curso eran los 10 mandamientos. Y el sexto y el noveno se lo saltó de manera escandalosa, porque cuidadín, por si acaso, ¿no? Bueno, sepan ustedes que el gobierno de Venezuela ha creado una comisión para investigar si Hugo Chávez murió por un cáncer provocado, inoculado. Dice el presidente interino o encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, que efectivamente tienen todas las pistas acerca de que los enemigos de la patria puedan haber inoculado, como decíamos, este cáncer en la figura de Hugo Chávez. David, Gustavo ya mantiene de partida que sí, que es así, que lo han envenenado. O sea, que ya no sé si vamos a ver. Esto es una cosa ya que viene de mucho tiempo atrás. Walter Martínez, que es el que tiene el programa Dossier todas las noches en Canal 8, en la venezolana de televisión, y que luego
lo repiten en Canal Sur. Este es el que tiene el parche. El del parche. ¿En Canal Sur, Andalucía? No, Telesur, Telesur. Telesur, la venezolana. No, bueno, Telesur, perdón. Telesur. De Chávez a Chávez. De Chávez a Chávez. Exactamente. Bueno, pues Walter Martínez hace ya un par de años, cuando fue toda aquella sucesión de cánceres que pues a la Vilma en Brasil, en Paraguay, es decir, que hubo 3 o 4, él ya lanzó aquella posibilidad y su argumento de antiguo militar es, hombre, si la tecnología que tenemos, si la tecnología no ha avanzado como para poder inocular una enfermedad o cosas así, es que no hay nada. Ahora, lo curioso es, en lo de Chávez nunca se dijo. Chávez lo mencionó una vez, no se lo acababa de creer, hace un par de años, no referido a él, referido a los otros presidentes. Y curiosamente ha sido casi al final de todo, del proceso del cáncer de Chávez, cuando lo ha sacado la televisión y ahora ya parece que se lo toman en serio. En principio, hombre, difícil será demostrarlo. Ahora, en principio, tecnológicamente no creo que sea tan difícil, porque la investigación biomédica ha avanzado para tantísimas cosas que perfectamente podría ser. Ahora, demostrar eso es más complicado. Y luego, ¿quién fue? Porque esa es la segunda parte. Ahí está, la jugada es, exacto, el móvil, ¿no? El móvil del asesinato. La DEA, ha fallado con Castro, entonces, en Cuba. Okay. Claro, pues como hay un reportaje extraordinario del FBI en el que el reportaje es todos los intentos que tuvo la CIA para cargarse a Fidel Castro, ¿no? Que había casos auténticamente de majarotes, como meterle un petardo en el puro que iba a fumar y cosas por el estilo, pero totalmente estudiado de verdad por la CIA, no es ninguna broma. Bueno, yo desconfío generalmente de todos los complots internacionales y tal, desconfío tremendamente. Y fíjate, y Venezuela aún tiene petróleo, aún puede tener un cierto poder económico importante, pero Cuba, ¿por qué van a cargarse a Fidel? Porque daba mala imagen, yo que sé, no lo puedo entender. Y lo de Chávez, bueno, puede ser, pero todo puede ser y todo no puede ser. Yo es que, insisto, yo desconfío profundamente, aunque sea genéticamente, de todos los complots judeomasónicos que hay siempre contra alguien y tal y cual. Eso recuerda mucho eso, la época española de Franco, que perdía España contra Portugal un partido de fútbol, siempre había un complot judeomasónico que era contra toda una conspiración. Yo desconfío de eso, muchas veces son casualidades. O siempre te ha tenido cáncer, coño, no pasa nada. Si es que tampoco tienes por qué buscarte 3 pies al gato de que la han contaminado. Pero como dice Gustavo, puede ser perfectamente. Técnicamente es lo más fácil del mundo. Le metes 4 gotinas en un vaso ron y la palma en 2 momentos. Ya está, no hay ninguna historieta. Bueno, vamos a ir a hacer una pausa publicitaria. A la vuelta seguiremos todavía esperando a ver si sabemos algo de quién puede ser el sucesor de Benedicto XVI, o para esos 500.000 jóvenes que no acabaron la ESO, Benedicto XV Palito, que sería más propio, ¿no?, en su caso. Bueno, hablamos de eso y de otros temas a la vuelta de la publicidad. Bueno, pues estamos de vuelta con todos ustedes en esta segunda mitad. Quiero recordarles que todo lo que decimos aquí es muy opinable. Seguramente no están de acuerdo en muchas cosas, en otras sí, y ustedes pueden, como siempre, enviar sus opiniones a esa dirección de correo electrónico que están viendo ahora en la parte inferior de sus pantallas, cosa que nos complace muchísimo, que ustedes nos rectifiquen o nos contradigan, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de Asturias, que esa es una de las cosas que nos dicen precisamente en ese correo electrónico, que no hablamos al final de Asturias. El Partido Socialista ha pedido hoy aclarar si los diputados del Partido Popular, alguno en concreto, como Alfonso Román, están cobrando kilometraje aunque residan en Oviedo. Creo que es en Tapia de Casariego donde Alfonso Román asegura residir y cobra el kilometraje correspondiente para venir desde allí, que no está, créanme, nada mal. Puede llegar a ser pues un sueldo ya considerable para muchas familias hoy en día, unos 1.500, 1.600 euros. Él dice que está cobrando solo la mitad, unos 700, 800 euros por esos traslados. En fin, hombre, con la que está cayendo, no sé si es muy elegante todo esto. David. Es que es como todo. Yo cuento una cosa porque es verdad que me dejó pasmado hace 4 años o 4 o 5 años. Los diputados de la Junta General del Principado decidieron partir los plenos de los viernes en sesión de jueves y sesión de viernes para cobrar 2 dietas, ¿no? Y te lo contaban como algo verdaderamente normal.
nada es que orgullosos lo contaban como algo, ¿por qué no? Normal. Y yo me quedaba pasmado diciendo, pero ¿os dais cuenta que estáis haciendo una inmoralidad? Bueno, es que cobramos tan poco que, coño, tenemos que sacar rendimiento de algún lado. Y digo, no, cago en la leche. Bueno, pues si Alfonso Román López cobra más dietas de las que le corresponden por vivir en Oviedo y residir oficialmente en Tapia, creo que es de Tapia, Alfonso Román, pues no sé, pero yo creo que todo debería, también volvemos a lo de antes, yo creo que la gente, en este momento los políticos deberían dar ejemplo a la hora de cobrar cargos públicos, de cobrar dinero público, ¿no? Más que nada, no porque no cobren, que hay mucha gente que no cobren como lo cobraban antes y tal. Mira, no, vamos a ver, seamos un poco sensatos, o sea, tú no le puedes pedir a un alcalde de una localidad, vamos, una ciudad grande, ya no hablo de Yerres y Tameza, pero de una localidad grande, que administre el dinero de una localidad o de un municipio y no cobre absolutamente nada cuando lleva su tiempo, y cuando tú pides, por ejemplo, que los hábitos de fútbol sean profesionales porque se van a equivocar menos. Vamos, seamos coherentes, vamos a ver. Si un árbitro de fútbol cobra, un político que te gestiona el dinero público de todo el mundo también tiene que cobrar. ¿Cuánto tiene que cobrar? Eso es lo que habría que mirar. ¿Cuáles son los salarios que habría que cobrar? A mí me parece que ha habido salarios de políticos en España o de cargos públicos en este país que han sido auténticamente demenciales, como el del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, que me parecía auténticamente desproporcionado para lo que estaba haciendo, además, para colmo de lo que hacía tal. ¿Que los diputados tienen que cobrar dietas? Pues yo no sé si tienen que cobrar dietas o no, y eso habría que plantearlo. A lo mejor no es cuestión de cobrar dietas. Tú trabajas en un sitio y a ti no te pagan dietas por ir a ese trabajo. Radio Nacional de España, la empresa en la que yo he trabajado tantísimos años, pasó de Melquiades Álvarez a San Esteban de las Cruces, con lo cual que tenías que ir, no podías ir andando, si tenías que ir o en taxi o en autobús, y nadie nos subió el sueldo para poder compensar eso. Y digo esa empresa como tantas y tantas y tantas que están en el polígono de los Espíritu Santo, yo qué sé, o en Pola de Siero. Por esto, o Gijón, o viceversa, o lo que sea. ¿Que los políticos tienen que cobrar dietas? Pues a lo mejor no tienen que cobrar dietas. Y si las cobran, si encima no necesitándolas, sí que me parece inmoral. Tal como está el bacalao en este momento, me parece inmoral. Sí, no, totalmente de acuerdo. Aquí, seguramente aquí lo que hay también mucho partidismo y mucha voluntad de hacerse daño, porque en realidad hay un poco de falacia. Es decir, porque dice, bueno, ¿qué más da que viva en Oviedo que viva en Tapia? Es decir, el asunto es si él, que es diputado por el Occidente, si visita Tapia o no. Entonces, la dieta es por venir o por ir. Dicho de otra manera, sería seguramente poco funcional si es verdad que vive en Oviedo, que viviera en Tapia, si tiene que venir, que sí, que Tapia aquí es 1 hora y cuarto, como mínimo. La disfunción de eso es que eres diputado por una zona y vives en otra, con lo cual se supone que tienes que estar en la otra zona para saber los problemas de la zona occidental, claro, pero tu problema es que tú tienes que decirlo en Oviedo. Pero lo ridículo es suponer que si hay una sesión el jueves y el viernes, tenga el ciudadano que hacerse la ida y la vuelta a Tapia allí. Para el Occidente. Que sí, que no... Y entonces, yo creo que ahí es una cosa que está mal parido todo y que no es asimilable tampoco una dieta de este tipo a lo que está sucediendo a escala nacional con diputados que sí que viven en Madrid permanentemente y que no vienen en ningún momento. Porque a mí me consta que Román pasa mucho tiempo en el Occidente, es decir, porque te lo encuentras a veces cuando vas por Tapia, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí que te diga, no, que es que cobra por venir o por ir, ¿no? Pues, y entonces, en ese sentido, probablemente un diputado que vive a 100 kilómetros y que efectivamente tiene que estar compensado o no. Es decir, que eso, pero el argumento de si vive o deja de vivir, que eso es una cuestión, un ente de razón. Pero claro, si ordenamos el tema, a lo mejor ese gasto debería corresponder al grupo parlamentario. El grupo parlamentario tiene una asignación económica para el mantenimiento propio de las oficinas o del personal o asesores, lo que sea, del grupo parlamentario. Eso debería formar parte a lo mejor de los gastos del grupo parlamentario, ya que sus diputados tienen que desplazarse para trabajar en la Junta o para trabajar en lo que sea. El grupo parlamentario, con el dinero asignado que ya tiene para el grupo parlamentario, que pagar esos desplazamientos, esas necesidades que tienen los diputados suyos, ¿no? Luego hay otro argumento también, es decir, los diputados tienen franquicia para los transportes, ¿no? Es decir, que pagan menos o nada. Es decir, que los eurodiputados, los no sé qué... 1.600 euros no se gasta uno viniendo de Tapia, ni aunque venga todos los días, 16 veces. No, pero sí. Vamos a ver. Que el sistema de retribución...
El sistema de retribución, no, según, vamos a ver, si tú tienes que pagar la gasolina, ir y venir todos los días, es un dineral, Es un dineral. Más económico sería que hubiera una franquicia con el alza y que dijeran, hala, forfait gratuito, lo paga, ponemos publicidad. Con el servicio militar te salía el tren, Renfe era, vamos, no era gratis de milagro, pagabas una cosa simbólica. Sí, pero si le haces ir en económicos hasta Hombre, Tapia, pues eso ya es una tortura. Aunque también podría aprovechar para poner una oficina ambulante en el tren, ir traficando con los pasajeros. No tardaría, ya no había llegado, ya tenía que estar volviendo. Sí, ¿no? pues, Es una cosa que no entendí nunca, cámara. cómo funcionó tan mal y tan lento el antiguo Económicos, el tren de la costa, el tren de Costa Verde, ¿no? Tan lento. Por cierto, y hablando de política asturiana, ¿creéis que Ángel González de Izquierda Unida debe dimitir? Ayer declaraba ante el juez, de momento parece que eso no va a ocurrir y él se mantiene en que no sabía que estaba cometiendo ninguna ilegalidad. Vamos a ver, yo las dimisiones de los políticos o de cualquier otra cosa, porque sean sospechosos estamos matando entonces la presunción de inocencia, ¿no? Aunque estén imputados. Ya, pero es que tienes que demostrar que estás imputado. Es que yo te puedo hacer la vida imposible a ti, mañana te denuncio por pederastia y ya estás imputado. Y hasta que no se demuestre lo contrario, te estoy haciendo la verdad. ¿Y tú tienes que dimitir de tu trabajo? No, cuando se demuestra la culpabilidad de un funcionario o de un empleado o de un político, de un cargo público, de lo que sea, es cuando entonces no solo tiene que dimitir, sino tiene que ir a la cárcel. Pero que te imputen por imputarte y ya tienes que dimitir porque estás imputado, por ese procedimiento hacemos dimitir a todo el gobierno entero de todas las comunidades autónomas y el gobierno de la nación porque nos lanzamos como locos a presentar denuncias contra todos los ministros y todos tienen que dimitir. A mí me parece un poco... No, en este caso es un asunto más bien interno de Izquierda Unida, que se están pues sacando viejas heridas, atacando a este individuo, y donde la razón por la que tendría que dimitir pues no sería por tanto, desde mi perspectiva, porque hubiera fraccionado un contrato en cantidades menores para poder saltarse un concurso público, sino por la razón en la cual se gastó toda esa cantidad de dinero, que era hacer unos monolitos inútiles para azuzar en las heridas de la memoria histórica. Es decir, esa era una causa. Ahora, eso, por supuesto, dirán que eso estaba perfectamente gastado porque era necesario exacerbar la memoria histórica. ¿No? Que sí. Como otro cualquiera, puedes compartir. Ahora, el argumento que está dando ahora, que a él los funcionarios no le advirtieron del asunto, pues hombre, es demasiado sospechoso, porque está trasladando ya la responsabilidad, que efectivamente no le falta razón, es decir, son tan responsables como él los funcionarios que han tramitado eso, que han tramitado esas cosas mal hechas. Y si no, que si hubiera habido una imposición o una tal, pero que es un asunto turbio, pero yo creo que esto está sacado de madre por la propia inquinas internas de izquierda hundida. Fe antiguo y tal y cual. Yo me conozco a Ángel y me cuesta sospechar que además está quedando una imagen como que se ha robado el dinero el tío. Y no ha robado a... Eso es una corruptela. Bueno, una corruptela de segunda B, porque no, claro, es que tampoco se lo ha dado a nadie para que se lo lleve a casa y tal, sino que es un gasto de algo que se ve. O sea, que ha pagado más o ha pagado menos, o que el criterio de ponerlo eso sea más válido o menos válido, yo ahí no entro porque son criterios todos respetables. Pero claro, es que da la sensación de que este señor ha robado dinero o ha dado ese dinero a alguien para que se lo lleve. Y no es cierto. Y no es cierto. Yo por eso digo que dimitir es que somos muy aficionados en este país a pedir dimisiones inmediatas. No, por la misma razón se podría pedir la disolución de Izquierda Unida porque no paga sus impuestos. Claro. Y como no paga los impuestos les están embargando una sede, ¿no? El lío que se montó en Oviedo con la sede que tenía. No, pero ahora en Madrid lo mismo. Sí, pero ahora en Madrid Hacienda les ha desahuciado una sede por no pagar los impuestos. Entonces, pues decir, un partido, ¿cómo puede tener los arrestos de pretender representar al pueblo y no paga los impuestos y al fisco y está hurtándolos? Pero bueno, claro, hay un tema en este país que es los tres lo sabemos desde hace mucho tiempo, que es lo peor del mundo mundial desde el punto de vista laboral es ser empleado de un partido político, de un sindicato. Es lo peor del mundo mundial, es donde más desamparado estás, donde menos cobras, donde más horas trabajas, donde más te explotan, pero en todos, ya sea el PP, ya sea Izquierda Unida, ya sea comisiones, ya sea la USO, da igual, es espectacular. Yo conozco, y vosotros conoceréis, a mogollón de gente que trabaja de
de funcionarios en partidos y sindicatos y están hasta las mismísimas narices de lo maltratados laboralmente que están. Bueno, excepto este que tuvo que montar el bar cenas para Hombre, se cobraba algo. el bar cenas, ¿no? El bar cenas, ¿no? Oye, que está feo que los del PP se han reído de lo que decías tú, de que les embarguen la sede a Izquierda Unida, hoy en el Congreso, por lo visto, ¿no? Sí, ¿no? Ah, pues no me había enterado, mira. Sí. Pues el PP para reírse, ellos que son demás, como que... No, bueno, pero es que no, tiene gracia, ¿eh? Tiene gracia... viscómica, ¿no? Tiene gracia... ¿Qué tiene viscómica? Tiene gracia que un partido como Izquierda Unida llegue al extremo de que le desahucien, salvo que ya quiera dar orientación en pago, el local o lo que sea. No, en ese sentido, sí, por la misma razón habría que pedir la disolución de un partido que no cumple, que no cumplen con los impuestos, no merecen. La disolución de los partidos políticos y la disolución de más de un colegio, porque, hombre, que más de 500.000 de jóvenes de los que están en paro, habrá más, pero de los que están en paro, 500.000 jóvenes ni siquiera hayan acabado la ESO. Bueno, ahí hay una noticia manipulada. Primero, primero es prueba del fracaso del sistema educativo, que cuando teóricamente todos los españoles tienen que tener ya la ESO por obligación de la edad, medio millón de jóvenes no lo tengan. Quiere decir, el sistema educativo ha fracasado por esta demagogia de ir pasando, de que ya vendrá. Eso es un desmadre. Ahora, la noticia parece que quiere también trasladar que si hubieran aprobado, tendrían trabajo. No, hubieran estado igual de parados, tengan la ESO, sean licenciados o sean doctores. Bueno, estarían trabajando fuera de España, seguramente, quizá, ¿no? No, fuera de España no. Vamos a ver, yo eso lo discuto mucho. Es decir, tenemos ejemplos muy recientes de ministros que no tenían el bachillerato, que no tenían terminado, y aunque luego hubieran camelado su currículum diciendo que eran lo que fueran. El propio Maduro era conductor de autobuses, ¿no? El presidente venezolano. Sí, de metro, bueno, de autobús. De autobús, sí. Bueno, pero ahora, el fracaso, o sea, que existan 500.000 de jóvenes sin la ESO, eso es para... partir de cero con los sistemas educativos de nuevo para someter a una revisión absoluta, y no es cuestión de dinero, es cuestión pues de falta de autoridad, de desmadre, de descomposición social. Mira, yo todos los martes hago la productora a la que pertenezco, vienen niños de 14, 15 años, niños y niñas, por Dios, de colegios de Oviedo, tanto públicos como privados, para enseñarles cómo funciona un medio de comunicación, hago incluso un informativo con ellos en el estudio de radio que tenemos y tal. Y es auténticamente patético. O sea, es que vamos a ver, es que yo no lo puedo entender. Yo soy hijo de maestra, este señor es hijo de catedrático, nosotros estudiamos en Alfonso II, en una generación que miras ahora para atrás y éramos unos privilegiados, o no lo puedo entender. Era un sistema totalmente caduco, trasnochado, horrible y asqueroso. El nuestro del preu y de sexto y de bachillerato y reválidas y tal y cual. Y es que lo de ahora da auténtica lástima. Es que yo me estoy encontrando con chavales y chavalas con 14 y 15 años que no saben leer. Son analfabetos funcionales. Como decía mi madre maestra de pueblo de toda la vida, hijo, lee, no ajuntes las letras. Es que ajuntan las letras, pero ya lo de la capacidad de comprensión de lo que están leyendo es patético. Patético es que no lo han entendido. Pero los psicopedagogos que les han estado tratando están muy felices porque esos niños son libres y no han tenido sometimiento autoritario ni les han obligado a nada. Yo creo que en este país se ha perdido el tiempo en definiciones estúpidas como llamar al recreo segmento de ocio y cosas por el estilo. No, te lo digo de verdad. Y se ha perdido algo tan elemental como el río Ebro nace en Fontibre cerca de Reynosa, pasa por León, León, bueno, sí, Ebro no pasa por León, pero da igual. Todo aquello que estudiábamos que vaya mierda, vaya porquería, no vale para nada, los Reyes Godos, que tampoco lo estudiamos los Reyes Godos, pero bueno, sabíamos que Isabel II estaba casada con Fernando el Católico y cosas por el estilo. Ahora me pregunta el otro día una niña, pero además me dice, ¿tú qué años tienes? Y te digo, 58. Y dice, tú a Franco no lo conocerías. Y digo, joder, no conocía a Fernando VII, pero a Franco es un desconocimiento tan salvaje absolutamente de todo. Me dice una cría el otro día que geografía, ¿para qué? Digo, coño, para saber que Llanes está para allá y que Luarca está para allá, aunque solo sea por saber por la carretera a dónde tienes que
ir, pero es que ya no tiene importancia absolutamente nada. En nuestra época las matemáticas eran lo más importante y aún tuvimos la suerte de estudiar algo de latín y algo de griego, algo de historia, filosofía incluso, con Pedro Caravia, etcétera, etcétera. Pero es que ahora no tiene importancia nada. Y me da pavor, porque, joder, yo tengo un hijo de 28 años que debe de ser ya esa generación de los 28 años, la última generación, porque lo que viene detrás da pavor. Pero pavor con V y con B, con las dos cosas, que está más, hasta con W. La pregunta es que quizá la sociedad, para mantener, no le importa que ese medio millón de jóvenes no tengan la ESO, porque ese medio millón de jóvenes sí que saben drogarse, sí que saben ir a una concentración masiva para agitar y menear sus cuerpos, sí que son potenciales consumidores, van a votar, son votantes, y entonces, ¿para qué quieres más? Que si es que lo que son consumidores felices y satisfechos, están felices, y no van a trabajar además, y no necesitan trabajar, porque no lo necesitan, porque alguien les mantendrá. ¿Pero por qué, hombre? El Estado sabrá proveer, y si no, estará la cocina económica y un montón de gente donándoles. ¿Qué va, hombre? Seguramente es la máxima degeneración político-social a la que se llega. Hay que mirar el modelo norteamericano. Esta situación sucede en los Estados Unidos muchísimo, y ahí se va de la alternativa, que era una educación general y obligatoria, a unas diferencias totalmente radicales, que es lo que pasa en los Estados Unidos, donde tienes unas élites muy informadas y millones de macarras y de lumpen y de carne de cañón. Yo la conclusión a la que estoy llegando con estas visitas es... Pero esto aquí lo ha favorecido la socialdemocracia socialista, principalmente, el PSOE. Ha favorecido un sistema que ha fallado por todos serio? los lados. Ya cuando estábamos tú y yo en cuarto de bachillerato se cambió a la EGB. Y la EGB aún aguantó el tirón dentro de lo que cabe, pero es que todo lo que ha venido detrás de la EGB ha sido, con perdón, cagada tras cagada. Y además porque se ha perdido en eso, en tonterías como, no, niños al recreo, no, niños al segmento de ocio, unidad didáctica. Buena leche, todo por cambiar de nombre las cosas, que yo de mayor quiero ser diseñador de palabras nuevas, porque debe de ser un chollo de la de Dios, como diseñador también de platos de cocina de alto curso. Vamos a ver, pero lo sustancial que era enseñar que la gente saliera formada y con unos conocimientos básicos para cualquier cosa, no la hay, es que no la hay. Eso es fascismo, porque eso es troquelarlos, educarlos, no. Eso va contra la libertad del individuo, y entonces la libertad del individuo provoca este medio millón de que es un problema social grande. Hombre, el más grave sería si, por ejemplo, este medio millón que no tienen la ESO son carne de cañón, por ejemplo, de fanatismos y de ser convertidos bien en carne de cañón de un movimiento totalitarios, o bien de ser adoctrinados por los maometanos, entonces sería más peligroso. Pero como no va a ser eso... ¡Qué obsesión! No, sí es que es así. Quiero decir, la ventaja es que el sistema sabe que con un poco de botellón y con un poco de... Un poco de pasta. Se relaja la tensión social, y son votantes y consumidores, que es lo que quieren los políticos. Porque estos pueden ser buenos consumidores. No solo, de hecho son, porque además piensan que todo se puede comprar automáticamente, ¿no? Y además porque les mantienen sus papás, que es la situación. Bien, porque, ojo, la responsabilidad de 450.000 de esos 500.000 son de los papás y de las mamás, que normalmente están en la asociación de papás y de mamás, de amas y de apas y de papas. Y entonces con su pan se lo coman. O sea, estos son los monstruos que han creado con tanta intervención en la educación. Me la ha quitado de la boca. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. La culpa la tenemos nosotros, nuestra generación. O sea, todos los niños que estamos hablando de ahora, o los casi nietos nuestros, son fruto de una generación como la nuestra, mucho más tolerante y mucho más comprensiva que la fuera de nuestros padres, que ahora la miras y eran cojonudos por otra parte, pero nos tenían como más atenazados a las 10 en casa, no sé qué, no sé cuánto tal. Nosotros rompimos esas reglas por norma general, dejamos de educar a nuestros hijos en casa, hablo por norma general. Joder, yo llegaba a casa y mi madre y mi padre se preocupaban de lo que yo había hecho en el instituto ese día, me pasaba la lección. Si un profesor del instituto me llamaba a mis padres a capítulo porque yo había hecho alguna gamberrada o algo, mal rollo, me caían hasta el carnet de identidad. Ahora, ojo, cuidadín, que son los padres los que amenazan al profesor porque su niño es intocable. O sea, que la culpa es de los padres generalmente.
Bueno, que no estamos tocando nada y lo hemos anunciado al principio, lo habíamos prometido, lo de Ponferrada, que decíamos estaba más o menos cerca, una localidad también minera y donde se ha metido la pata por parte del Partido Socialista, ¿creéis, Gustavo? ¿O esto estaba ya planificado? Yo creo que el asunto del acoso de aquel concejal fue antes de las elecciones anteriores, con lo cual ese señor ha renovado en su puesto. Con lo cual, porque esto ya fue hace... Tuvo 60 y pico mil votos. Pero que fue hace 2 o 3 años. Es decir, Sí, el hombre ha renovado, con lo cual ya ha fallado el invento al poder renovar como concejal, al margen de los votos que tuviera. Es decir, después de esas experiencias tendría, si fuera verdad toda la ideología que se vende, que ese señor tendría que haber ya quedado marcado y no poder presentarse a las nuevas elecciones. Ahora, que después haya pasado lo que ha pasado es de delirio. Al margen del aprovechamiento ya político de unos y de otros, que lo hayan hecho el 8 de marzo. Que se sepa que Zapatero se lo consultaron y Zapatero se negó. Mira que Zapatero no es alto de mi devoción, pero Zapatero tenía sentido común como para saber que no se podía pactar con ese ciudadano. Rubalcaba lo sabía perfectamente, se ha demostrado con los correos electrónicos que se han hecho públicos hoy, estaba al tanto de la operación. Y luego, no ser tan tontos de calcular que si saltaba eso, los que le iban a apoyar iban a abandonar el PSOE, porque el espíritu de partido hoy es nulo. Es decir, los partidos están llenos pues de piratas en cada sitio que intentan aprovecharse de la marca y a ver qué pillan de lo suyo. Porque se llaman chaqueteros. Chaqueteros, sí, pues eso. Entonces la situación de Ponferrada es arquetípica. Ahora a ver cómo se lo organiza el PSOE para hacer para renovar el partido en Ponferrada, qué risa les va a dar, porque los que están allí saben perfectamente que harán la Unión Independiente Ponferradina y que en las próximas elecciones tendrán más votos que Chávez en Venezuela. Y jugarán en segunda división. Porque en realidad la democracia es así. Y entonces, cuando haya elecciones, este señor que ganó tantísimos votos sacará más. Como en Italia, Berlusconi es lo que es, etcétera, etcétera. Es decir, que los partidos políticos, mucho hablar de democracia se le llena la boca, pero la democracia es lo que es, otra degeneración pública. Me pongo el mismo ejemplo, ¿no? Jesús Gil ganó unas elecciones en Marbella en la cárcel. O sea, era culpable y condenado, y ganó unas elecciones. Yo digo, pero vamos a ver, ¿dónde vamos? No, la democracia, yo soy muy demócrata y creo mucho en la democracia, pero la democracia tiene sus perversiones y una de ellas es esa, ¿no? Es tremendamente claro que a veces comete error. A mí lo único que me ha parecido un poco sensato de todo esto ha sido Rubalcaba todavía, que decía, no sé si era hoy en el periódico ayer, no sé cuándo ahí, decía, la hemos cagado, nos hemos equivocado, y punto pelota. No, pero no es tan fácil reconocer que un político en España ahora son de un arrogante y de un prepotente impresionante y nunca se equivocan. Siempre nunca dije don Diego, cosas por el estilo. Rubalcaba ya, cuando dijo eso, ya sabía que iban a salir los correos electrónicos. Porque es que al principio él dijo que no sabía nada. Y entonces, pues claro, a ver... Pero en este caso, por ejemplo, confrontando lo que ha pasado ahí con cómo está manejando el tema Bárcenas, el Partido Popular, es auténticamente de risa, ¿no? Lo de la cospedal, lo del cobro en diferido es auténticamente, yo quiero ser inventor de palabras, pero es que quien gana dinero, el segmento de ocio queda como nada comparado con un cobro, como era en diferido, ¿no? O sea, hay cobro en directo, cobro en diferido, cobro en falso directo, están plagiándonos todo el día a los medios de comunicación. Estoy pensando qué útiles son los correos electrónicos últimamente, que se lo pregunten también a Urdangarín. Podríamos decir aquella frase, parodiar aquella frase de uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus correos electrónicos, ¿no? Y no te olvides que la mayor cantidad de los billones y billones de correos electrónicos los controlas todos Google. Sí. Es genial. Cuidado. La sabiduría del imperio. Y hay una cosa, hay un género literario que ha muerto, que es el género epistolar, cartas de Benito Pérez de Galdós a Angelina Jolie, ¿no? Ese género literario ha muerto. Tendrá que aparecer el nuevo género literario que es el emailero, ¿no? Igual que había el género epistolar, el género del mail, o algo así. En Langley lo estudian mucho eso, ¿eh? Hombre, que son miles y miles de agentes de los servicios de información mirando correos electrónicos, y se pueden directo e indirectamente, y Google los tiene todos. Claro, y antes la correspondencia postal de toda la vida tradicional por lo menos era secreta, ¿no? Tú y yo nos carteábamos y nuestras cartas las teníamos nosotros envueltas en una cinta o lo que sea, pero es que ahora es que cualquiera puede entrar en tu correo electrónico, fusilártelo absolutamente todo, incluso contaminártelo, ¿no? Ahora, pero la culpa la tiene la gente que escribe correos electrónicos. Claro, hay que mandar WhatsApp nada más. Porque es un atraso, es un atraso. Es decir, los seres ya mínimamente superiores
es por telepatía, como te comunicas. Está bien, eso está bien. Está bien. Sí, dependiendo del electrón. Bueno, pues tenemos que despedirnos, señores. Nos quedamos sin tiempo. David, un placer recibirle aquí de nuevo en esta tele. Igualmente a Gustavo. Y gracias por haber permitido el reencuentro de dos viejos compañeros. Bueno, ha sido un placer tenerlos aquí a los dos. 50 años después. Recuerden que pueden dar sus opiniones, como siempre decimos, a esa dirección de correo electrónico que están viendo. Las leeremos y las haremos públicas aquí en este debate. Gracias, señores. Hasta la semana que viene. Buenas noches.